Bueno, nos han llegado algunas preguntas acá a la mesa ya, así que voy a comenzar con una que entiendo que va al doctor Feringer, por Feringer, y menciona, con relación a lo expuesto en cuanto al uso de anfetaminas, ¿cuáles cree usted que son las razones del aumento del uso de una en particular, la lisdexanfetamina? Eh, Creo que a todos nos gusta ver lo antiguo empaquetado en un envase nuevo, ¿ah? Como que pareciera que es distinto y es mejor. Y efectivamente la lisdexanfetamina es un metabolito de las antiguas anfetaminas, ¿no? Y las anfetaminas, por supuesto, que tienen cierta mala prensa, está la historia de que producen dependencia, ¿no? Entonces la lisdexanfetamina vino a ocupar un espacio, ¿no? Pero es una anfetamina tal como las anteriores, ¿no? En ese sentido creo que es como el new kids on the block, ¿eh? El nuevo llegado al barrio, pero que no va a tener mucha diferencia en relación a los outcomes, a los resultados con las anfetaminas previas, ¿no? Se desarrolló cierta evidencia para algunos trastornos alimentarios, por ahí ha habido cierto uso, pero en términos generales creo que es un poquito más de lo mismo, basado de manera más nueva. Muchas gracias, doctor Feringer. Saludamos a la audiencia que está online viéndonos y los invitamos también que pueden hacer llegar sus preguntas al chat de manera de poder participar en la mesa, y abrimos la palabra para el auditorio también. Gracias. Tengo una pregunta para los tres. Es una especie de caso. I have a question for the three of you. Paciente de 16 años, es diagnosticada con déficit atencional. Se le indica metilfenidato. A los 22 años es diagnosticada con trastorno bipolar. Se suspende metilfenidato. ¿No se escucha? Bueno. Uno. Se suspende metilfenidato. Se estabiliza con estabilizadores de ánimo, la motrigina y antipsicótico atípico. Se reindica el metilfenidato. Desarrolla somnolencia. ¿Se le indica o no modafinilo, armodafinilo? Continúe, por favor. Sí. Esa es la pregunta. Porque, o sea, considerando que puede ser una enfermedad del neurodesarrollo, primero que nada, el déficit de atención era producto del trastorno bipolar, era déficit atencional, se trata o no, se aumenta antipsicóticos, se disminuyen, se suspende metilfenidato, terapia cognitiva conductual. Muchas gracias. ¿Quién quisiera comenzar? Sure. Bueno, hay evidencia de que el déficit atencional puede ser comórbido con el trastorno bipolar. Más o menos 30% de las personas
con un diagnóstico establecido de trastorno bipolar tienen una comorbilidad con el déficit atencional. Así que asumiendo que esta persona fue evaluada clínicamente y tiene un diagnóstico de déficit atencional previo confirmado y que más tarde tuvo claramente un episodio maníaco y un diagnóstico de trastorno bipolar, entonces uno tendría que pensar que es una situación de comorbilidad. Personalmente no creo que algo como el metilfenidato vaya a generar un episodio maníaco en alguien que no tiene una vulnerabilidad genética al trastorno bipolar. Si tienen una vulnerabilidad genética, potencialmente podría ser un switching a manía, pero si no hay una vulnerabilidad genética, el metilfenidato no debería inducir episodios maníacos. Así que mi conclusión, creo yo, a partir de la historia que usted ha entregado, es que esta paciente comenzó con síntomas tipo déficit atencional, luego tuvo un episodio maníaco y ahora tiene ambos. Y eso no es inhabitual, se puede ver ese tipo de situación. En términos del manejo, el manejo del trastorno bipolar requeriría un estabilizador de ánimo o un antipsicótico atípico para mantener la estabilidad anímica, y los pacientes con trastorno bipolar también tienen episodios depresivos. Por supuesto, uno de los medicamentos que se usa para tratar la depresión, esto es algo más o menos controvertido, pero el bupropión puede ser usado como una terapia adjunta al estabilizador del ánimo o un antipsicótico atípico, y tiene eficacia en tratar depresión en algunos pacientes bipolares, pero también entrega algo de beneficio en mejorar los síntomas de déficit atencional. En la situación de su paciente, yo estaría más inclinado a intentar bupropión junto con un estabilizador del ánimo. Y si eso no funciona, porque el riesgo del switching sería menor con bupropión comparado con metilfenidato, y eso es una razón para preferirlo. Si eso no funciona y si los síntomas de déficit atencional continúan siendo inhabilitantes, entonces use metilfenidato, pero si es necesario, proteja al paciente con un segundo agente estabilizador del ánimo para disminuir el switching, o el riesgo de switching más bien. El modafinilo, hubo un estudio inicialmente de Mark Fry de la Clínica Mayo sugiriendo que especialmente el armodafinilo es efectivo para tratar la depresión bipolar aguda, pero subsecuentemente hubo 3 estudios con armodafinilo que mostraron que no había beneficios desde la perspectiva estadística. Así que no sería mi agente preferido para tratar la depresión, y también en términos de sus beneficios para tratar los síntomas de déficit atencional no hay tan buenos datos de todas maneras, y por eso yo creo que tendería a preferir bupropión o si no metilfenidato más que modafinilo. Absolutely agreed. Aquí hay una pregunta que llega, digamos, desde el online, pero me gustaría que los 3 también pudiesen pronunciarse. Voy a partir con el doctor Feringer, que tiene que ver con el uso de las pantallas y los teléfonos celulares en la actualidad, porque ha habido mucha información en los niños, ¿no? Pero es un tema muy actual. Para Paul, ¿cuánto influye en las quejas actuales de concentración en adultos la presencia de pantallas, con posibilidad de tener múltiples estímulos, más intensos que los estímulos naturales a los que estamos habituados, y a tareas en forma simultánea? O el tener abiertas tareas simultáneas es por el déficit atencional. Creo que son hartos temas mezclados. Sí. Hay cierta data que sugiere en niños, sobre todo, el uso de pantallas, sobre todo el uso de pantallas en la noche, aumentaría síntomas de ansiedad y síntomas de cambio anímico. Yo, de todas maneras, haría el énfasis que probablemente eso es más marcado
en niños que tienen cierta diátesis, que tienen cierto riesgo o vulnerabilidad. Pero en general tomaría como idea central que no es beneficioso que los niños se queden hasta altas horas con las pantallas prendidas en absoluto, ¿no? Eso yo creo que altera... Pero acá llevándolo a los adultos. Claro, yo podría decirte que probablemente es una muy buena pregunta de investigación. Creo que no, yo por lo menos no estoy al tanto de alguna data que sugiera eso. Tampoco sabemos qué es primero, si el huevo o la gallina, ¿no? En términos de tener muchas tareas o muchas ventanas abiertas, ¿no? Y debido a eso, lo que hoy día modernamente se llama procrastinar, digamos, ¿no? Es como estar navegando en muchas cosas, pero finalmente no terminando nada, ¿sí? Creo que eso es una enfermedad del mundo moderno de alguna manera, ¿no? Y nuevamente creo que es una interesante pregunta, pero no sabría de algún dato o alguna evidencia científica que lo sostenga, digamos. Y lo mismo, el uso de pantallas pensándolo en los pacientes afectivos y relación a los síntomas. Si, digamos, ¿hay alguna opinión al respecto? O si favorece, desfavorece. All yours. Windows in the computer. Nuevamente, no creo que haya estudios en específico, pero recientemente Microsoft hizo un estudio con Zoom, ya que desde la pandemia todos hemos estado usando Zoom para reuniones en forma continua. Hicieron un estudio en que un grupo estaba usando Zoom en forma continua, sin interrupciones, y el otro grupo tenía una sesión de 50 minutos y luego un break de 10 minutos, otra sesión de 50 minutos, otro break de 10 minutos, y luego evaluaron alguna de las mediciones de función cerebral, y lo que encontraron fue que aquellos que tomaban breaks de 10 minutos entre medio de las sesiones tenían un funcionamiento mucho mejor en términos de su funcionamiento cerebral comparados con aquellos que estaban mirando la pantalla en forma continua durante las reuniones. Así que si fuéramos a considerar estos datos, parece sugerir que la exposición continua a pantallas tiene un impacto negativo en la función cerebral, y uno podría imaginarse, si esto es el caso, esto podría tener un impacto en el ánimo. Y en mi experiencia personal, yo puedo decirles que cuando yo estoy sentado frente al computador usando Zoom de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, termino agotado. No he hecho ningún trabajo físico, pero me siento agotadísimo. Me ejercito por media hora después de eso y me siento mucho mejor. Así que creo que hay algo sobre mirar pantallas por horas y horas que tiene un impacto negativo. Gracias, doctor. Thank you. Rodrigo Nieto, la experiencia clínica con las pantallas en los pacientes con esquizofrenia es variable, digamos. Algunos pacientes les agrada mucho y otros no les interesa en lo absoluto. No sé si quisiera hacer algún comentario. Podría hacer un comentario sobre los pacientes más en general, no podría discriminar por diagnóstico, pero lo que uno ve es que a muchos pacientes les costó durante la pandemia el adaptarse a las clases online. Recuerdo un caso en particular que se vio sobreadaptada porque tenía clases online, tenía otras cosas online, y entonces la psicoterapia era online, y le ofrecieron ahora con el psiquiatra, y yo le ofrecí ahora online también, porque estaba en la pandemia. Y realmente, claro, es complicado, ¿no? Y del otro lado, a uno también, con el tiempo especialmente, le empezó como a agotar, ¿no? Yo los días que uno a veces cuando empezamos a retornar a la presencialidad gradualmente, mantuvimos algunos días online y otros días presencial, la mayoría de nosotros, por lo que yo he conversado. ¿Y no les pasa que el día que tenían las sesiones online terminan más cansados que el día de las sesiones presenciales, cierto? Hay algo que nos termina agotando. Entonces, también no he revisado evidencia al respecto, pero desde mi propia experiencia y la que he escuchado a mis pacientes, eso es lo que yo podría comentar. Gracias, Rodrigo. Hay otra pregunta que voy a tratar de traducir yo o resumir, que apunta a qué dificultades han visto para implementar
tratamiento, rehabilitación cognitiva en pacientes. ¿Cuál diría que son las principales dificultades, pensando en la relevancia que esto tiene? Es una buena pregunta. Yo creo que una de las dificultades es que requiere trabajar en equipo, ¿ya? Lo que siempre es un desafío mayor, requiere energía, tiempo y coordinación versus como están establecidos generalmente las consultas particulares, privadas, y también el trabajo en el hospital, en el policlínico de psiquiatría, digamos. Los pacientes vienen a pedir una hora individual, uno los ve, deja una indicación, mayormente el farmacológico y se va. Lo demás requiere un tiempo de coordinar, juntarse, preparar, aprender. Pero ese trabajo en equipo a la vez puede ser muy gratificante. Hasta ahora la experiencia que hemos tenido planificando esto ha sido muy positiva y esperamos que así siga siendo, que logremos implementarlo y que eso pueda después esperamos, si podemos comunicar resultados positivos, tanto en cuanto a los resultados de los pacientes como en el proceso y la experiencia, esperamos que pueda servir para que otros grupos lo vayan tomando y podamos implementar un modelo que sirva para los pacientes. Gracias, Rodrigo. Me parece que aquí hay en el salón una consulta. Micrófono, por favor, a la doctora. Partamos con el doctor y luego la doctora. Bueno, agradecido por toda la información y la excelente conferencia. Le tengo una pregunta al doctor Foringer. En relación a un paciente con un episodio depresivo grave, monopolar y síntomas residuales cognitivos, pensando en todo lo que hemos hablado, tal vez, ¿cuál sería su conducta? No me la hace fácil, doctor. Suponiendo que es monopolar, ¿cierto? Obvio, ¿no? Rodrigo mostró evidencia de remediación funcional también en monopolares, existe. La evidencia que sugiere que intervenciones psicosociales en esa línea podrían ser útiles. También podría usarse, por ejemplo, tratamientos más, por así decirlo, cognitivamente beneficiosos, ¿no? Y ahí concuerdo plenamente, bupropión es una alternativa bastante razonable. Hay evidencia también con vortioxetina en términos de presentar un perfil cognitivo más favorable, ¿no? Alguna vez me tocó ver también el caso de fluvoxamina, que tiene acción sobre un receptor sigma, que también tendría un cierto efecto cognitivo, y de hecho revisando alguna evidencia en atípicos, ¿no? Cuando uno piensa atípicos, por ejemplo, para depresiones, cuadros depresivos con síntomas residuales o depresiones refractarias monopolares, ¿no? Supongamos, hay algunos atípicos que han mostrado cierta eficacia o cierto perfil cognitivo también interesante. Uno de ellos, ¿no? Working. Sobre todo cierto agonismo 5HT6, 5HT7, lurasidona ha mostrado también cierta capacidad en la función cognitiva, ¿no? Ahí creo que tenemos una miríada, ¿no?, de alternativas para poder enfrentar alguna dificultad cognitiva. I could only hear bits and pieces. Solo pude escuchar un poco, pero si entendí bien, usted hablaba de los tratamientos farmacológicos, incluyendo bupropión, vortioxetina y lurasidona, ¿verdad? Sí, exactamente lo mismo. Sí. Iba a decir exactamente lo que usted dijo. No se escucha. Can you hear me now, doctor? Sí. Ahí. Ya, al doctor Fering y también a los otros doctores si utilizan derivados de las anfetaminas en pacientes bipolares 2 que hacen viraje con los otros antidepresivos. O sea, ¿cuál es la experiencia con derivados de anfetamina en ustedes en pacientes bipolares que no responden a otra medicación? O sea,
que están con estabilizadores, por supuesto. Cuando dice derivados de anfetaminas, ¿cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, el Samixid. Ya, la lisdexanfetamina, ¿sí? La que hablábamos recién, sí, ya. ¿Cuál es la experiencia del Samixid? Sí. Pero en este tipo de pacientes, porque recién hizo como una clase en la cual era como, tenía muchas cosas negativas, correcto, ¿no es cierto?, el uso de anfetamina. Entonces, pero en la práctica clínica, ¿lo sí utiliza y cuándo lo utiliza? ¿En qué tipo de paciente? Ya, sí. Aquí ya entramos más en la receta de cocina, ¿no? Y, en general, diría yo, si yo tomara 100 pacientes o 10 pacientes con quejas cognitivas, yo creo que termino usándolo probablemente en menos de uno, o sea, menos de un 10%. Tengo algunos pacientes con derivados de anfetamina, muy pocos. Más bien lo que me suele suceder es que llegan pacientes donde mí muy inestables y entre el tratamiento que traen son derivados de anfetamina o metilfenidato. Y por lo tanto mi primera tendencia es a tener cierto escepticismo del efecto que está haciendo realmente ese fármaco en el paciente y más generalmente tiendo a suspenderlo de manera gradual y evaluar cómo están los pacientes, ¿no? Y diría que una mayoría de ellos se estabilizan bastante más con la retirada de este tipo de fármacos, ¿no? Y una vez que están más estables, ¿sí? Si persisten, por supuesto, quejas cognitivas, que puede ser posible, están estas otras alternativas que estábamos hablando recientemente. Por ejemplo, bupropión es una buena alternativa, ¿no? O algunos atípicos que tienen cierto perfil cognitivo más protector. Pero en resumen, prácticamente trato de no usarlos, aunque algunos pacientes los puedo usar, pero muy poquitito. I could hear only choppily, so I'm not sure what you said. Yo escuchaba de manera interrumpida, desgraciadamente. El receptor no está funcionando. 1, 2, 3, testing, testing, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nosotros rara vez usamos anfetaminas para tratar pacientes bipolares, principalmente por el riesgo debido al riesgo de viraje y también porque hay tantos otros medicamentos. A menos que usted ya ha usado todo lo demás y sea esto como el último recurso, se podría utilizar las anfetaminas. Can you hear me, doctor? Público I think que querían algo sobre esquetamina, ¿no? Una alucinación, probablemente catatínica del día de ayer. Perfecto. Bueno, Yo tengo una pregunta, ¿sí? el doctor Rodrigo Nieto quiere hacer una pregunta al doctor Yatam. Sí, si nos podemos hacer preguntas entre la mesa. Yo tengo una pregunta para el doctor Yatam. ¿La traducción funciona bien o no? Sí, ya. La intervención temprana también se ha buscado en el área de esquizofrenia y psicosis y se han definido distintos criterios de alto riesgo clínico para psicosis. Y cuando, independiente casi de cómo se definan los criterios, que tienen algunas diferencias en su definición, de todas formas, al seguirlos, se ve que alrededor de un tercio de los pacientes persisten esos criterios, otros se resuelven, algunos van hacia psicosis y esquizofrenia y otros van hacia trastornos del ánimo, a pesar de que estaban definidos los criterios de alto riesgo de psicosis y esquizofrenia. Otros van hacia trastornos de personalidad, etc. Entonces, se podría buscar tal vez un criterio único de alto riesgo para enfermedades del ánimo y de psicosis y seguirlos desde un punto de vista más amplio, o es preferible que hayan criterios más específicos de alto riesgo para un diagnóstico o el otro, pensando en las intervenciones tempranas. ¿Qué piensas sobre eso? Yeah, great question. Muy buena la pregunta, Rodrigo. Muy bueno. Muy buena la pregunta, porque
la trayectoria de las personas que hacen la transición a algunas de estas enfermedades psiquiátricas mayores, ya sea bipolaridad, depresión mayor, esquizofrenia, en ciertos casos incluso trastornos por abuso de sustancias. Bueno, todo esto parece ser precedido por algún tipo inespecífico de síntomas. Por eso algunas de las personas hablan si podemos utilizar un abordaje transdiagnóstico. Tomar a personas que parece que tienen algún tipo de síntomas y hacerles un seguimiento. El desafío, por cierto, es que necesitaría unas muestras mucho mayores, más grandes. Hacer que un centro haga ese tipo de estudios sería imposible. Se necesita unas redes nacionales e internacionales y algunos están comenzando a hacerlo. Por lo tanto, ese es un enfoque. El otro enfoque es usar algunos de los criterios de alto riesgo de la enfermedad, específicamente, y casi todos son criterios clínicos en este momento. Una cosa que nosotros hemos pensado es si podemos incluir biomarcadores, ese tipo de cosas, ya sea medición de inflamación, niveles de BDNF, como mencionó, marcadores de estrés oxidativo o incluso las ómicas, metabolómicas, proteómica, algo que nos dé una mejor forma de definir de una manera más robusta, más sólida, estos grupos de alto riesgo. Todo ese trabajo está en marcha, pero yo no creo que haya un abordaje correcto o incorrecto en este minuto. El tema es ver cuántos recursos tiene uno y eso va a dictar qué estrategia puede seguir. Thank you. Bueno, esta pregunta realmente ha sido bastante alumbradora porque es la duda que tienen muchos los clínicos también cuando les toca enfrentar este tipo de pacientes. Creo que tenemos una gran meta por delante que es poder ofrecer otros tratamientos o otras maneras de poder ayudar a los pacientes para poder estabilizar estas enfermedades. Encuentro que es importante, dado de que la información se transmite, muchos pacientes con el título de esta conferencia que estamos dando finalización se deben sentir identificados porque ellos deben decir, yo tengo un problema de cognición, o sea, ¿y qué de nuevo ha salido para mí?, ¿no? Y tenemos que ser como la luz de esperanza para poder decirles que vamos a tener nuevas cosas que ofrecer. Voy a dejar con ustedes al doctor Jonathan Belin, subdirector de la clínica psiquiátrica, que va a dar las palabras de cierre a este estoico público que se ha quedado a estas alturas del partido. ¿Se escucha? Ahí sí. Soy subdirector hasta ahora. Gracias por el ascenso, exactamente. Bueno, unas pequeñas palabras para el cierre. Quisiera comentarles que estamos como equipo organizador muy contentos con la realización de esta conferencia, especialmente porque volvimos a realizarla de manera presencial. Quisiera destacar también el trabajo colaborativo entre el Instituto Psiquiátrico y la Clínica Psiquiátrica Universitaria en esta, ya que llevamos varias jornadas como estas, y realmente agradecer, ¿no? Agradecer en primer lugar, diría yo, a los ponentes, ¿verdad?, los expositores de altísimo nivel, internacionales y nacionales. Yo creo que eso es muy relevante, el nivel de desarrollo del conocimiento aquí, y pudimos deleitarnos escuchando a estos profesores de muy buen nivel. También agradecer a ustedes, ¿no?, la convocatoria, como decía la doctora Llanos, estoica, pero ha sido muy clave el poder vernos y encontrarnos en este espacio. También quisiera mencionar de que realmente no podríamos hacer esta actividad sin el apoyo de la industria, así que muchas gracias por todo lo brindado. Y en particular quisiéramos también, como comité organizador, agradecer a nuestros residentes,
que han desempeñado un trabajo fundamental para la realización de este evento. Así que, bueno, muchas gracias, un saludo cariñoso a cada uno y nos veremos el próximo año, ojalá en la misma modalidad.